Es muy importante que estemos muy atentos a este tema que voy a dar esta mañana, porque es uno de los temas que la Biblia no esconde, pero es uno de los temas y asuntos que han dañado mucho la iglesia. ¿Sí? Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios y Dios nos ha guiado a estudiar esta carta en base a temas, o sea, de forma temática, no de forma exegética o expositiva, así casi palabra por palabra o versículo por versículo. No, más bien la idea es que esta primera carta a los Corintios la estudiemos por los temas que trata, que tienen que ver con lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Ya vimos en la primera clase que vimos toda una introducción acerca de del contexto, lo que estaba sucediendo en la iglesia cuando se escribió. Esto lo vimos en la primera clase. Después vimos un tema muy importante que tiene que ver con el llamado a ser santos. Llamados a ser santos. Yo les decía en esa clase, hay muchos llamados que la Biblia tiene, pero uno de los llamados importantes para los creyentes y ministros es vivir en santidad, llamados a ser santo, y este llamado tenemos que atenderlo todos. Después vimos la importancia justamente de vivir en santidad, y más adelante vimos algunos beneficios de ser santos, apartados para Dios. Y hoy vamos a tratar un tema que considero es un tema muy importante en la iglesia, y es un tema que tiene que ver con la iglesia. ¿Se acuerdan que ponemos tema? Le van a poner ahí en sus notas, tema, la iglesia, asuntos de la iglesia. El título se llama Divisiones en la iglesia. Divisiones en la iglesia. Y el texto donde estaremos basando esta enseñanza es capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Repito entonces, el tema es la iglesia, el título, divisiones en la iglesia, y el texto donde basaremos esta enseñanza es 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17, que voy a leer a continuación. Dice Pablo, miren el ruego de San Pablo, Dice Pablo, les ruego pues, hermanos. Noten ustedes que está hablando a los hermanos de la iglesia. No está hablando a gente fuera de la iglesia, le está hablando a los hermanos. Dice, les ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, dice Pablo, que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pregunta. ¿Consideran ustedes importante tratar este tema, las divisiones en la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque no solamente porque la Biblia lo enseña, sino porque es posible, si el día de mañana Dios te lleva, o ya estás sirviendo en algún ministerio, o Dios te va a levantar en alguna obra como responsable, hay que cuidar y hay que saber qué hacer cuando se levantan las divisiones en la iglesia. ¿Sí? Este ha sido uno de los problemas a lo largo de los años que yo tengo sirviendo al Señor. Ha sido uno de los problemas que hemos visto suceder no solamente en los miembros de la iglesia, sino en los ministros
que deben de servir en la iglesia. Una de las razones principales por las cuales las sectas han tenido tanta eficacia en su labor es debido al alto estándar que ellos manejan respecto a la unidad. Escuchen esto, las sectas manejan un nivel de unidad muy aceptable, ¿sí? Ellos no toleran por ningún motivo las discordias, las rivalidades, las divisiones entre los miembros de esa secta. ¿Conocen alguna secta? ¿Cuál? Testigos de Jehová, mormones. Miren cómo ellos están siendo efectivos en su labor. Y la pregunta sería, ¿habrá divisiones, discordias entre ellos? Sí las hay, pero escuchen, el punto es no las toleran. No las toleran. Significa que en el momento en que se levanta algún desacuerdo entre los miembros, hay que tratarlos, ¿verdad? Y tristemente en la iglesia cristiana evangélica, en lugar de tratar asuntos, o se toleran, o no se tratan, o los involucrados dividen la iglesia y se van. Justamente acabo de estar, este fin de semana pasado, estuve en Canadá, justamente tratando un asunto como este, así que traigo el asunto bien fresco. Y no porque no quiera yo tratar este asunto, a veces se hace necesario. Me llamó el pastor y me dice, hermano, el asunto, porque fue un momento así, estaban a un punto de la división en la iglesia, una congregación que se acaba de integrar a las casas de oración allá en Canadá. Me dice, hermano, el asunto ya se me fue de las manos, porque los involucrados ya no respetan la autoridad establecida por Dios en la iglesia. Entonces, necesito que venga a ayudarme. No porque soy la última coca en el desierto. No, tenemos muy clara nuestra posición en el reino de Dios, pero ahorita vamos a ver más adelante por qué tuvo que intervenir Pablo, ¿verdad? Entonces, las divisiones en la iglesia, hermanos, nacen en un corazón malvado, en un corazón egocéntrico. Ahorita vamos a ver. Entonces, las sectas, vuelvo a repetir, tienen tanto éxito en su labor, no porque no existen las diferencias o las rivalidades o las discordias, sino porque no las toleran. Ahora, pensar en una congregación o grupo de personas donde no hay conflictos sería pensar en congregaciones o grupos de personas perfectas, lo cual no existe. No existe la iglesia perfecta. Pero sin embargo, eso no significa que porque no hay una iglesia perfecta, no significa que debemos de tolerar las divisiones o los desacuerdos entre los miembros de un grupo cristiano, en este caso los miembros de esta congregación o de la congregación de donde vienes. Una ocasión alguien me preguntó, escuchen la pregunta, porque es posible que alguien te pueda hacer esta pregunta en algún momento o ya te la hayan hecho. Alguien me preguntó, ¿usted cree que debería de haber contiendas en el ministerio o en la iglesia? ¿Qué creen ustedes? No debería, pero hay. Las contiendas, las divisiones son inevitables, mis hermanos. ¿O ya no hay contiendas en tu familia? ¿En el matrimonio? ¿Con los hijos? Acuérdense, yo les he dicho siempre, la iglesia está formada por familias. Si tenemos familias unidas, o mejor dicho, en un buen nivel de unidad, bueno, pues vamos a tener una iglesia con familias en un buen nivel de unidad. No estoy hablando de perfección. Sin embargo, pues los conflictos se dan. No debiera. Pero entonces mi respuesta fue basada en la Escritura, porque ahí finalmente tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? La pregunta entonces es, ¿debiera de haber contiendas, discordias, falta de unidad en la iglesia o en el ministerio o en los diferentes ministerios de la iglesia? Pues la respuesta más obvia sería no, pero lo hay. Y esto ha sucedido desde el inicio de la Biblia, desde los inicios. Y sigue sucediendo.
Entonces mi respuesta fue basada en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Dice Pablo, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces vuelvo a hacerles la pregunta, ahora, en base a este versículo. ¿Ustedes creen que debería de haber contiendas en el ministerio? Sí. ¿Para qué? Pues para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Vamos a estudiar este versículo rápidamente. Dice Pablo, porque es preciso. Esta palabra, el griego la traduce, es necesario y conveniente. ¡Wow! ¿Que haya contiendas en la iglesia? Sí. Tal vez para algunos de nosotros nos va a sonar contradictorio, pero Pablo lo está enseñando y está diciendo, es necesario, es conveniente que entre ustedes haya disensiones. Esta palabra disensiones es la palabra del griego jairesis con J, que se traduce de dos formas básicas. Está muy interesante la traducción. Es necesario, dice Pablo, que haya entre ustedes disensiones. Dos formas en que se traduce esta palabra, disensiones. Una es herejía y otra es secta. ¿Qué significa herejía? Habla de alguien que hace una elección, según la traducción, alguien que hace una elección libre y voluntariamente de creer en una herejía que provoque desunión. Y resulta que disensión así se traduce. Y la segunda palabra que traduce disensiones es secta, es decir, son disensiones o desacuerdos que surgen por causa de estar en contra de las verdades de Dios y que llevan a las personas a enseñar herejías y estas a su vez a formar sectas. ¿Sí se entiende el concepto y la traducción? Disensiones, ¿es necesario que haya entre ustedes herejías? Que se hablen herejías, que alguien libre y voluntariamente decida adoptar algo que está en contra de las verdades de Dios, y en ese sentido surgen las sectas. El día de hoy han surgido sectas al por mayor. Yo tengo un diccionario así de grueso, hermanos, que habla de todas las sectas y grupos cristianos que se han levantado alrededor del mundo. Ahorita, el día de hoy hay una secta hasta de aquellos que adoran a los animales y hacen su secta, ¿verdad? Entonces dice Pablo, es necesario que surjan entre ustedes herejías y que surjan sectas, y luego dice la segunda parte, para que se hagan manifiestos. Es decir, la traducción del griego de esta palabra manifiestos se traduce claramente visibles, que se haga claramente visible, que se descubra entre ustedes los que son aprobados. La palabra aprobado significa probar y comprobar delante de Dios el verdadero carácter de los que son hijos de Dios, de aquellos de los que no son. ¿Entendieron el versículo? Bueno, si no, vamos a hacer una paráfrasis de este versículo. Con las traducciones que di, vamos a parafrasearlo de esta manera. 1 Corintios 11, 19 lo podemos leer de esta manera. Porque es preciso, es necesario y conveniente que entre ustedes haya disensiones, es decir, que alguien haga la elección de creer en una herejía que provoque desunión, y esta a su vez la formación de una secta, con el fin de que se hagan manifiestos, que sean claramente visibles y se descubran entre ustedes los que son aprobados, y que se compruebe delante de Dios todos aquellos que tienen el verdadero carácter de hijos de los que no lo son. ¿Será necesario que haya contiendas en la iglesia? Sí. Para que se descubran los que son verdaderos de los que no son. Jesús lo dijo así. En Juan capítulo 13, ustedes conocen la historia, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, que de repente se acerca a Pedro. ¿Cómo, Señor, tú me vas a lavar? Sí, te voy a lavar los pies.
Pero en el versículo 10 de Juan capítulo 13 dice, el que está lavado, dice Jesús, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dijo él. El que está lavado, esta expresión significa un lavamiento y limpieza del pecado que viene por causa de la justificación o por causa de la absolución de nuestros pecados que Jesús logró para nosotros en la cruz. Y esa absolución de nuestros pecados, que tiene que ver con la justificación, Jesús la llevó a cabo una sola vez y para siempre. Entonces, cuando Jesús está diciéndole a Pedro ahí, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, no se necesita volverse a lavar, pero está hablando justamente de la justificación, no de un lavamiento literal. Y luego dice Jesús ahí, aunque no todos. ¿Por qué dijo Jesús, aunque no todos? ¿A quién creen ustedes que se estaba refiriendo? Al Judas traicionero. Esta afirmación Jesús la está haciendo justamente refiriéndose a Judas, y Judas es aquel que representa a todos aquellos que a pesar de estar en una iglesia, nunca recibieron el lavamiento de sus pecados. En otras palabras, nunca nacieron de nuevo. Y escuchen esto, de que los hay. Dentro de la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, aunque no todos, dice Jesús, lamentablemente esos no todos, principalmente aquellos que no están lavados con la sangre de Cristo, son los que causan más dolores de cabeza y más problemas dentro de la iglesia. Por eso, ¿hay que rechazarlos? No, hay que llevarlos a la experiencia del nuevo nacimiento. Porque de repente nos podemos encontrar con personas que no han nacido de nuevo y que vienen a convertirse como en la piedra de zapato del pastor o de los hermanos o de los servidores o responsables de algún ministerio, pero lo más fácil, mis hermanos, es rechazar a las personas o descalificar a las personas en lugar de trabajar con esas personas para que tengan esa experiencia del nuevo nacimiento. Lo más fácil es cortar cabeza. Pero el ministro, el servidor de la iglesia, nos debemos, mejor dicho, más bien trabajar con las personas que desechar a las personas. Entonces, esos son los que más problemas causan. El apóstol Juan lo escribió así, en 1 Juan 2:9. Él dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Escuchen esto, hermanos. El que es verdaderamente hijo de Dios y ha sido lavado con la sangre de Cristo, ese permanece hasta que la muerte llega o hasta que Dios viene por él. El Señor viene por él. Permaneciendo en el llamado, permaneciendo en la vida cristiana, firmes en la roca que es Cristo. Entonces dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, que fuera claramente visible, que no todos son de nosotros, no todos son verdaderos hijos de Dios. Pregunta entonces, ¿serán necesarias las contiendas en el ministerio y en la iglesia? Sí. ¿Es posible que ya te has enfrentado a alguna contienda? Y si no, espérala porque va a venir. ¿Estamos de acuerdo? El asunto no son en sí mismos las contiendas, las disensiones, los desacuerdos. El asunto es cómo vamos a reaccionar. Hay diferentes reacciones. Entonces, punto número 1. Esto fue solamente la introducción. Punto número 1. Póngale ahí en sus notas. Peleas, contiendas y desacuerdos causan división. Repito esto. Punto número 1. Peleas, contiendas y desacuerdos causan división. Dice Pablo entonces en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa.
Cuando Pablo está diciendo que habléis todos una misma cosa, ¿a qué creen ustedes que se refiere? ¿A qué? Hablar la misma doctrina. Es decir, Pablo está hablando que habléis todos una misma cosa y se está refiriendo a que debemos, así como los corintios, pues se le está escribiendo a los corintios, que debían estar en unidad doctrinal. Y hay doctrinas fundamentales que rigen la vida de una iglesia y esas no cambian. Hay principios y los principios de Dios, esos no cambian. Las formas y maneras de hacer la obra del ministerio, esas pueden cambiar. Por ejemplo, hay un principio en la Biblia, Mateo 18, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un principio, ¿estamos de acuerdo en eso? Y los principios no cambian porque están establecidos en la Biblia para cualquier iglesia, de cualquier denominación. El principio es ir y predicar. La forma y la manera como se hace, ese es otro asunto. Algunos van y predican y se paran en una plaza y empiezan a predicar el Evangelio. Algunos otros lo hacen a través de folletos. Algunos otros lo hacen a través de diferentes formas y maneras. A través de obras de teatro, por ejemplo. Vamos a ir y predicar el Evangelio. Los que pueden ir y regresar a México, vamos a ir. Los que no, vamos a ir a Texas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir y predicar el Evangelio. Nos vamos a parar en una plaza, vamos a predicar la palabra, vamos a repartir folletos. Esa es una manera, pero hay que cumplir con el principio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Pablo está diciendo ahí que habléis todos una misma cosa, entendamos bien esto, hermanos. Está hablando de una unidad de doctrina. Las doctrinas, esas todos debemos de conocerlas y aplicarlas a la vida. Esas no van a cambiar. Por ejemplo, la doctrina del pecado, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, de la regeneración, de la santificación. Son doctrinas que todos debemos vivir y practicar, porque son doctrinas fundamentales que están establecidas en la Biblia. Una ocasión un pastor me dijo, yo tengo un programa de radio y en mi programa de radio yo no hablo de doctrina, más bien yo hablo de una fe motivacional. Fe motivacional. Entonces, la fe es una doctrina. La salvación es una doctrina. Bueno, ustedes ya han estado estudiando doctrinas básicas a través de la teología. ¿Sí? Esas no cambian. Entonces Pablo se está refiriendo, cuando dice que hablen todos una misma cosa, a unidad doctrinal. Cuando los creyentes nos reunimos para adorar a Dios y aprender su palabra, necesitamos unidad doctrinal. No tus propias interpretaciones o mis propias interpretaciones. Unidad doctrinal que está basada en la claridad y la enseñanza de todo el consejo de la Biblia. Todo el consejo de la Biblia, lo cual debe de ser el fundamento en la vida de toda iglesia local. La falta del compromiso a esta unidad doctrinal ha sido y será siempre el mejor camino para provocar divisiones y contiendas, y estas debilitarán la vida de una iglesia. Cuando no hay un compromiso para predicar la sana doctrina o la doctrina fundamental, entonces aquellos grupos o personas se están encaminando a provocar divisiones y contiendas en la iglesia. Y tristemente hoy lo que menos hay en las congregaciones locales es justamente eso, unidad doctrinal. Cada quien el día de hoy está enseñando sus propias verdades, están enseñando sus propias interpretaciones antes que enseñar las verdades de Dios establecidas en la palabra. Por eso que nos quede bien claro, queremos evitar conflictos, discordias, que esas van a venir. Dice Pablo, que hablen todos la misma doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuántos creen que la salvación se pierde? Hay quienes creen que la salvación se pierde. Hay quienes creen que la salvación no se pierde. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Alguien sabe cuál es nuestra postura respecto a la salvación? ¿Qué? No se pierde.
Pero había un alumno que estaba aquí, ferrado. No, es que sí se pierde. Es más, hay denominaciones y grupos que dicen, no, pues qué bien. Como ustedes piensan que la salvación no se pierde, pues entonces les gusta hacer lo que les da su gana. No, es que también el hecho de saber y conocer que la salvación no se pierde, no es una licencia para pecar. Por eso, fíjense cómo los temas que está tratando desde el primer capítulo Pablo es, número 1, llamados a ser santos, vivir en santidad, los beneficios de vivir en santidad. ¿Sí? Y van a venir las pruebas, van a venir los desacuerdos, pero mientras nos mantengamos en unidad doctrinal, va a haber unidad y armonía dentro de la iglesia. Dice Pablo entonces, les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, que traduce una brecha que se abre o una rotura o una desavenencia en el cuerpo, sino que estéis perfectamente unidos. No habla de una perfección absoluta en el estricto sentido de la palabra perfecto, habla de madurez, ¿estamos de acuerdo? Dice que estéis perfectamente unidos. La idea básica de esta expresión, perfectamente unidos, es volver a juntar los pedazos de algo que antes se había roto, que se había separado, pegarlos de tal modo que no se vuelvan a separar o a dividir. Por ejemplo, si este atril se rompe, la idea que está dando, que estéis perfectamente unidos, es, si se quebró en 5, 10 o 20 partes, volver a juntar todas esas partes y pegarlas de tal modo que no se vuelvan a separar. A eso es a lo que se está refiriendo Pablo, que estéis perfectamente unidos. Y luego sigue diciendo, en una misma mente. Habla de la capacidad de pensar que todo creyente debemos de desarrollar respecto a la doctrina. Debemos de pensar igual doctrinalmente, no decir unos, yo sí pienso que se pierde y yo no pienso que no se pierde. No, debemos estar en la unidad de doctrina. Dice, y en un mismo parecer, y esto tiene que ver con un criterio, un propósito en nuestra mente. En otras palabras, la mente tiene relación con lo que se debe creer interiormente. El parecer o el juicio, el criterio se demuestra exteriormente en las cosas que se llevan a la práctica. Es decir, que lo que tú sabes interiormente, las convicciones que has desarrollado respecto a la doctrina, hay que vivirlas, hay que llevarlas al terreno de la práctica. De nada me sirve tener el mero conocimiento bíblico, que los hay. Hay muchos que tienen mucho conocimiento teológico, pero no viven nada. De nada sirve eso. Dice Pablo entonces, sigamos leyendo versículo 11, 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Contiendas se traduce pleitos y peleas. ¿Qué estaba sucediendo con los corintios? Se estaban peleando. Había contiendas por diferentes razones. Además de esta información de los de Cloé, Pablo había recibido una serie de cartas que le escribieron otros hermanos para preguntarles respecto a otros asuntos. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:1 dice Pablo, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, asuntos del matrimonio, asuntos de la sexualidad también estaban preguntando. De esta manera, con toda esta información que Pablo estaba recibiendo de los de Cloé y más adelante de otros hermanos, Pablo se pudo formar un concepto muy claro acerca de lo que estaba sucediendo con los miembros de la iglesia en Corinto. ¿Qué tenía que suceder? Estaba habiendo contiendas, estaba habiendo abusos en la celebración de la cena del Señor, estaba habiendo inmoralidades sexuales. Estaba viendo una serie de problemas que sucedieron en la iglesia de los Corintios que tristemente el día de hoy también están sucediendo en la iglesia contemporánea. ¿Qué tenemos que hacer? Pregunta. Cuando usted se da cuenta que hay un problema en la vida de algún miembro de la congregación que puede tener que ver con adulterio, con robo, con una doble vida, cuando usted se da cuenta que alguien está incurriendo en algún pecado, ¿qué es lo que usted hace? Porque hay dos posturas que usted puede tomar. Una, o se queda callado, o la otra, informa.
Porque una cosa es informar y otra cosa es chismear. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería aquí que los de Cloé incurrieron en el chisme? Porque es posible que alguno pudiera pensar, ay, se me hace que los de Cloé fueron de chismosos con Pablo, a decirle que había contiendas y pleitos entre los hermanos. ¿Sería eso? ¿Se pudiera pensar eso? Porque a veces también se puede pensar, cuando alguien viene y le da una información al pastor o al líder de algún determinado grupo, viene y le informa, oye, el hermano fulanito anda en adulterio. ¿Qué será? ¿Un chisme o una información? ¿Y qué es lo que usted hace? Aquí yo quiero que entendamos muy bien qué se debe de hacer. Porque de repente, por querernos evitar una confrontación o por querernos evitar problemas con los hermanos, decimos, no, yo mejor me quedo callado, yo no quiero tener problemas con mi hermano. Pero escuchen esto, si tú sabes y tienes pruebas que alguien está incurriendo en algún pecado, está viviendo doble vida y te quedas callado, escuchen esto, te vuelves en un cómplice del pecado. Tú decides. Aquí, en este caso, cuando los de Cloé están informando a Pablo, la intención que ellos tenían, aunque no lo establece la Biblia, pero se puede fácilmente comprender, la intención que ellos tenían, tuvieron que escribirle a Pablo, porque Pablo era el apóstol, era el fundador de la iglesia, y era la autoridad que Dios había establecido en la iglesia. Por lo tanto, esos pleitos, esas divisiones, esos desacuerdos necesitaban la implementación de la parte de autoridad en la iglesia. No sé si me expliqué. Necesitaban la intervención de Pablo con la autoridad que él representaba. Por lo tanto, los de Cloé le dijeron, Pablo, necesitas venir a establecer la autoridad. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Hay problemas que surgen en la iglesia, que surgirán en algún grupo, donde requieren la intervención del responsable principal, a quien Dios le ha delegado autoridad, para que arregle el asunto, para que resuelva el asunto, para que no se toleren las divisiones y las discordias entre los hermanos. ¿Estamos entendidos en eso? Entonces, si usted sabe de alguien o de algún grupo o lo que sea que está incurriendo en alguna violación de los principios, de los mandamientos de Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Quedarse calladito porque dicen ahí que calladitos nos vemos más bonitos? No, hermanos. Eso hace mucho daño a la iglesia y ha hecho mucho daño a la iglesia hasta el día de hoy. En lugar de parar y detener las contiendas, la gente, por quedarse callada, siguen las contiendas, siguen los problemas, y problemas generan más problemas casi siempre. Entonces, los temas que el apóstol Pablo está tratando en esta carta son muy variados. Habla de divisiones, de inmadurez espiritual, pleitos, conflictos matrimoniales. Muchos de los corintios estaban reclamando sus propios derechos. Había irregularidades en el culto, ya lo dije. Había abusos en la cena del Señor. Había mucho exhibicionismo respecto a los dones espirituales. En otras palabras, ellos se creían los mejores en el desarrollo y en el fluir de los dones espirituales, pero les faltaba amor. Usted puede leer 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablo en lenguas y si yo profetizo y no tengo amor, de nada vale, de nada sirve. Soy como metal que resuena y címbalo que retiñe, decía Pablo. ¿De qué te sirve entonces tener dones si tienes un muy mal carácter? Entonces, discordias y divisiones en la iglesia, punto número 1, dijimos ahí. Peleas, contiendas y desacuerdos causan división en la iglesia. ¿Estamos claros en este primer punto? Punto número 2. Necesitamos entonces entender
por qué vienen las contiendas, por qué vienen los pleitos, por qué vienen los desacuerdos. Ya sabemos que no somos personas perfectas. Ya sabemos que las contiendas se van a presentar y son necesarias para que se compruebe quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Pero hay otro punto que necesitamos entender que tiene que ver con este segundo punto. Necesitamos entender la naturaleza humana. Porque a veces cuando no entendemos por qué reaccionamos como reaccionamos, entramos en un conflicto. Pablo mismo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que sucede es que Pablo, mientras está enseñando que mientras estamos en esta naturaleza pecaminosa con la que ya nacimos, seguiremos batallando y luchando contra los deseos de la carne y contra los pecados. O alguien ya no peca o alguien ya no lucha. Entonces necesitamos entrar en un entendimiento acerca de la naturaleza humana. Es generalmente aceptado por causa de nuestra naturaleza humana redimida pero aún no glorificada, que las peleas, los conflictos son parte de la vida de los cristianos y por ende de la vida de una congregación. Crecemos con ellas, con las contiendas, crecemos alrededor de ellas. A veces estamos metidos en pleitos o a veces otros nos meten en conflictos. Desde niños rápidamente empezamos a experimentar nuestras inconformidades. Desde niños a veces empezamos a expresar nuestro desagrado por no recibir lo que queremos o lo que nos gusta. ¿Sí o no? ¿Les pasó lo mismo que me pasó a mí? Sí, a todos nos pasa desde niños. Por eso siempre hemos enseñado, al niño usted no le va a enseñar lo malo, eso ya lo traemos del nacimiento. Hay que enseñarle lo bueno. ¿Cuánto le enseñan lo bueno a sus hijos? Bueno, escuchen esto, hermanos, no nomás a los hijos. En la iglesia hay que enseñarle a la iglesia a hacer lo bueno, no lo malo. Porque lo malo ya lo traemos y estamos luchando con eso. Miren cómo los amigos se pelean, los matrimonios tienen conflictos, ¿sí o no? También lo hacen los compañeros de trabajo. También las ciudades, entre ciudades se pelean, incluso las naciones se pelean unas a otras al punto de que muchas de las naciones llegan a la guerra. Por lo tanto es importante tratar este tema que surgió justamente en el seno de la iglesia de los Corintios, de donde aprendemos que la fuente de todos los conflictos, escuchen esto, es la naturaleza caída, depravada y egoísta del ser humano, en la cual todavía vivimos. Esa naturaleza. Hemos sido redimidos de nuestros pecados, quiero aclarar esto, pero todavía no hemos sido glorificados. Mientras estemos en este cascarón, seguiremos batallando, ¿sí o no? La inclinación de toda persona desde la cuna hasta la sepultura, escuchen, la inclinación de toda persona desde que nace hasta que se muere es ser, hacer y tener siempre todo lo que humanamente quiere, y es justamente ahí donde se generan los problemas. Porque yo quiero ser, porque yo quiero hacer, porque yo quiero tener. Tal vez alguno pudiera decir: no, eso a mí ya no aplica en mi vida porque yo ya soy nueva criatura, ya nací de nuevo y las cosas viejas pasaron. Discúlpame, mi hermano, pero no es así. Aún los creyentes estaremos continuamente siendo tentados a volver a la vieja vida obstinada, a ese egocentrismo buscando solo nuestros intereses personales. Y esto es la realidad de todos. Usted no me puede decir: yo ya no lucho con eso. Ahí lo traemos, hermano. Nomás que el asunto es que a veces lo sabemos disfrazar muy bien, con una muy bonita apariencia de piedad. Debido a que en el centro del pecado está el ego, el yo, y lamentablemente ese egocentrismo es la raíz de la depravación humana, depravación en la que todos excepto Jesús hemos nacido desde Adán y Eva. Nacimos todos con esa naturaleza pecaminosa. Aún los cristianos somos pecadores justificados y santificados en Cristo, ya hablamos de esto, pero seguimos siendo pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Razón por la que es importante entonces entender
que cuando el pecado surge, los conflictos y peleas serán inevitables. Pero es a través de sus conflictos y esas peleas que se descubrirá y serán claramente manifiestos los que son verdaderamente hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, a través de las peleas se va a comprobar, a través de las pruebas también. Entonces, cuando hay personas o grupo de personas que están empeñados en ser, en hacer o tener lo que les dé la gana, muy pronto estarán discutiendo y estarán peleando. Es que yo soy el pastor y tengo derecho a tener todo lo que yo quiera. ¿Será eso? No. Aunque yo soy el pastor aquí en esta congregación, tengo mis límites. No puedo hacer lo que yo quiera hacer, lo que me venga en gana hacer. ¿Sí? No hay posibilidades de que haya armonía entre un grupo de personas o de creyentes cuando los deseos, metas o motivaciones internas están generadas en el ego. Y hoy, mis hermanos, tristemente, hay muchos que se dicen ministros, lo pongo así entre comillas, que lo único que están buscando es beneficio personal. Pero todo esto tiene su raíz en el ego. Si el día de mañana Dios te llama a ser un pastor, un ministro, un servidor en cualquier área de la iglesia, hay que servirlo con humildad. Hay que someter la carne. Pablo decía, golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, no significa que Pablo se golpeaba, como yo decía el miércoles o jueves en la reunión. No es decir, por mi culpa y por mi grande culpa. No significa eso. Significa que Pablo sujetaba sus deseos carnales, los ponía en servidumbre, afligía su carne de las maneras que Dios le decía. Santiago dijo de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones? Esta palabra pasión, el griego la traduce hedoné, de donde surge la palabra hedonismo. Y hedonismo significa complacer, deleitarse y apasionarse en todo lo sensual, todo lo que la carne quiere, pues. Eso es hedonismo. Buscar satisfacer siempre a la carne. Escuchen esto, hermanos. Si le vas a dar de comer a la carne y tu énfasis es nomás darle de comer a la carne se va a fortalecer. Pero si no le das de comer al espíritu, el espíritu se debilita. Y escuchen, debemos darle de comer más al espíritu que a la carne, para que el espíritu prevalezca en todas las cosas de la vida de un cristiano. Y evitar conflictos y disensiones. Se presentarán. Pero cuando los conflictos, las discordias se presentan, cuando alguien es espiritual, sabe cómo resolver esos conflictos. Pero el que es carnal, ese dice, me la haces y me la vas a pagar. En la primera oportunidad que tenga, me la voy a cobrar. Eso es de la carne, mis hermanos. Un comentarista de la Biblia dijo acerca de estos versículos, porque dice ahí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Hay una lucha. Un comentarista de la Biblia dijo de este versículo, las pasiones son como aquel ejército de soldados que están acampados ahí dentro del alma y están dispuestos a la lucha constante y continua, si nos descuidamos. Por eso hay que sujetar, porque hay pasiones que son buenas y hay pasiones que son malas. Hay malas pasiones. Por ejemplo, usted está apasionado por conocer la Biblia, por eso está aquí. Hay personas que están apasionadas por hacer la obra del Evangelio, por predicar el Evangelio, y lo hacen con mucha pasión. Es una buena pasión, pero hay personas que están apasionadamente dispuestos a satisfacer la carne. Y luego dice Santiago, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y algunos dicen, así que hermano, pídale lo que usted quiera al Señor, porque ahí dice que no tiene porque no pide. Mal interpretado el versículo.
O según este versículo debemos de pedirle a Dios todo lo que nuestra carne quiere y desea. No, porque Santiago mismo lo dice ahí, piden y no reciben porque pidieron mal para gastar en sus deleites, hedonismo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Como nos dice el pastor Cristóbal. ¿Entendiste? Si entendimos, entonces ya no hay excusa, mis hermanos. Entonces, los pleitos y las contiendas entre los hermanos, escuchen esto, hermanos, es muy triste y lamentable, han socavado el testimonio de los cristianos alrededor del mundo. Vuelvo a repetir esto: pleitos y contiendas, divisiones en la iglesia, discordias en la iglesia, han socavado el testimonio de los cristianos. ¿Por qué hoy hay personas que dicen todos los cristianos son iguales de hipócritas? Y ahí califican a todos por general. Yo pregunto, ¿todos los cristianos son hipócritas? No. Sin embargo, el mal testimonio de algunos, vuelvo a repetir, han socavado el buen testimonio de otros. Esta palabra socavar significa roer poco a poco, con mucha paciencia, buscar desgastar poco a poco el fundamento. Socavar también significa debilitar o restarle vitalidad a algo. Eso es socavar. Yo les ponía una ocasión, cuando daba este ejemplo, les ponía cómo la termita empieza a socavar el fundamento. Incluso el otro día platicaba con alguien y la termita puede estar trabajando aquí y se ve bien esta mesa. Pero poco a poco la termita empezó a comer y a comer la madera que sostiene el fundamento de esta mesa, que basta solamente con hacerle así y ¡pum!, se debilita toda, se viene abajo. ¿Por qué? Porque ya no tiene fundamento. El mal testimonio de muchos que el día de hoy nos decimos cristianos ha socavado el buen testimonio de los cristianos. Una ocasión en la ciudad de Guadalajara, le preguntaron a un alto prelado de la Iglesia Católica. Dije prelado, ¿eh? ¿Prelado? No, malinterpreto. Le preguntaron, oiga, ¿a usted no le da temor que cada vez en la Iglesia Católica quedan menos feligreses en su Iglesia Católica por irse a congregar a la Iglesia Cristiana Evangélica en Guadalajara? Dice, no tengo ningún pendiente, porque los cristianos se la viven peleándose unos y otros todos los días. Y es cuestión de tiempo y luego regresan. ¿Por qué lo diría? Lamentablemente los pleitos y las contiendas han venido a ser una realidad en la iglesia, porque el egoísmo y otros pecados existen y se manifiestan dentro de la iglesia, pero tienen su raíz aquí en el corazón. Dijo Jesús, ¿de dónde salen los malos pensamientos? De dentro del corazón salen, y estas son las cosas que contaminan al hombre, porque de ahí salen los homicidios, de ahí salen los adulterios, de ahí salen los robos, de ahí sale todo. ¿De dónde sale? De dentro del corazón salen. Muchos de los ministros, así como de los miembros de la iglesia, no hemos querido entender y estar conscientes de lo devastador y destructivo que vienen a ser las divisiones. Por eso Pablo, en este primer capítulo, y está iniciando su carta a los Corintios, les advierte: tengan todos la manera de pensar más adecuada, unidad de doctrina. Piensen todos una misma cosa. Consecuencias de las divisiones, punto número 3. Consecuencias generales de las divisiones, porque hay muchas consecuencias, pero yo voy a poner solamente algo muy general. Punto número 3, consecuencias generales de las divisiones. Por causa de las discordias entre los hermanos, número 1, el padre ha sido deshonrado. Número 2, el hijo ha sido rechazado. Y número 3, el pueblo de Dios ha sido desacreditado. Voy a volver a repetir esto. Punto número 3, consecuencias generales de las divisiones. Por causa de las discordias entre los hermanos, 1, el padre ha sido deshonrado. 2,
el Hijo ha sido rechazado. Y 3, el pueblo de Dios está desacreditado. Y la conclusión de estas consecuencias generales de las divisiones pudiera ser una muy buena razón por la cual el mundo el día de hoy no cree en el cristianismo evangélico. No, es que se la viven peleándose los cristianos. Por eso, hermanos, Pablo hace un llamado y les dice: hermanos, les ruego. Y cuando la palabra dice ahí, habla de ruego, habla de un ruego y una súplica que sale desde lo más profundo del ser interior. Les ruego que hablen todos una misma cosa, que estén perfectamente unidos. Hermanos, al más mínima inquietud, que tú te des cuenta que alguien empieza ahí a querer hablar con la finalidad de provocar división en el grupo de maestros, por ejemplo, en el grupo de alabanza, con los sugieres, en la iglesia en general. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Quedarte calladito? Hacer lo que hicieron los de Cloé. Y Pablo, y mire cómo Pablo menciona de manera general a la familia de los de Cloé. Va a haber ocasiones en que si alguien viene, que ya ha sucedido, si alguien viene y me dice: hermano, fulano de tal está pasando esto, ¿tienes pruebas? Sí, aquí están. Ok, vamos a hablar. Bueno, ya juntamos a las partes involucradas ahí y decimos: he sido informado por el hermano fulano de tal que tú andas en esta práctica de pecados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿O quieres quedarte calladito y convertirte en cómplice? Cada quien decide. Dice versículo 12, 1 Corintios 1:12, vamos rápido ahí. Dice Pablo: quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas. Cefas es el nombre hebreo para referirse a Pedro, ya sabían, ¿verdad? Y Pedro es el nombre del griego. Entonces, Cefas es Pedro. Dice: y yo de Cristo. Este versículo menciona, por decirlo de alguna manera, 4 partidos diferentes que se habían levantado en el seno de la iglesia, aunque no podemos confirmar con exactitud qué era lo que cada partido sostenía. Vamos a tratar de procurar anotar algunas cosas de las pretensiones de cada partido o por qué se hicieron estos 4 partidos. Número 1, vamos a hablar del partido de Pablo. Cuando dicen: yo soy de Pablo, luego se hacen partidos en la iglesia. Yo soy del grupo de alabanza, yo soy de los sugieres, yo soy las panderistas. No. Todos somos un ministerio general de apoyo a la iglesia local. Somos un cuerpo en Cristo, mis hermanos. Nos necesitamos unos a otros. ¿Estamos claros en eso? Entonces dice: yo soy del partido de Pablo. Este partido de Pablo, los que decían que eran de Pablo, probablemente estaban formados por los primeros convertidos a través del ministerio de Pablo. Lo que pudo haber producido en ellos, escuchen, orgullo ministerial. ¿Qué no saben que yo me convertí bajo el ministerio de Pablo? Sí, ellos se autonombraban partidarios de Pablo por ser Pablo el fundador de la iglesia, y sin duda ellos defendían con toda pasión, una buena pasión, las doctrinas que Pablo enseñaba acerca de la justificación por fe y por gracia. Entonces, pero era muy probable que ellos estuvieran más apegados a una tendencia legalista de las tradiciones que a los mismos mandamientos de Dios. Porque cuando alguien dice: yo soy de Pablo, yo no me junto con aquellos, entonces se empieza a crear un espíritu de legalismo donde se le atribuyen ya formas y maneras, o un prestigio en el ministerio. Eso no debe de ser así. No debe de ser así. Vuelvo a repetir, somos un cuerpo en Cristo. Otros decían, número 2, el partido de Apolos. El libro de los Hechos narra
cuando Apolos predica en la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 18, versículos 24 en adelante, lo voy a leer. Para todos aquellos que decían, yo soy de Apolos, del partido de Apolos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, estoy en Hechos 18, 24, natural de Alejandría, varón elocuente. Uy, qué bonito, tiene mucha elocuencia, poderoso en las escrituras también. De esto se enorgullecían los seguidores de Apolos. Y esto era lo que estaba creando el conflicto en la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo, el fundador de la iglesia, pero el otro decía, no se te olvide que yo soy de Apolos, el hombre elocuente y que es poderoso en las escrituras. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? En otra porción, ahí mismo Pablo dice, ni Pablo es nada, ni Apolos es nada, todos somos una misma cosa. Entonces, dice, este había sido instruido, estoy en el versículo 25, Hechos 18, 25, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Sin duda, el conocimiento de Apolos, combinado con su elocuencia, le permitió derrotar a sus opositores judíos cuando se presentaba, como lo dice en el versículo 28, cuando se presentaba así en los debates públicos, lo cual le fascinaba a sus seguidores, que eran miembros de la iglesia en Corinto. Sin embargo, es importante destacar que entre la predicación de Apolos y de Pablo no había diferencia alguna en cuanto a las verdades doctrinales que tanto uno como el otro predicaban. Pero los partidistas decían, no, yo me voy con Apolos. Se me hace que él es mi predicador favorito. Hermanos, ese asunto de decir, ¿quién va a predicar ahora para ver si vengo o no vengo a la reunión? No es el mensajero, hermanos. Es el mensaje que debemos atender. ¿Sí o no? Porque si no, luego eso va creando lo mismo que se levantó en la iglesia de los Corintios, partidismo. No, es que a mí me gusta más cuando predica fulano de tal. ¿Y el mensaje? ¿El mensaje es diferente cuando predica uno, cuando predica otro? ¿Que no es el mismo mensaje del que tiene que ver con la sana doctrina? Cuidémonos de ese espíritu partidista, hermanos, que lo único que hace es provocar división en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabe, no hay excusa. El partido de Cefas, número 3, o de Pedro. Posiblemente estos adoptaron el nombre de Pedro por ser un hombre muy estricto, especialmente en lo relativo a la observancia de la ley judía, un hombre comprometido. Además, reconocían a Pedro por haber sido uno de los principales primeros apóstoles de Jesús, muy apegado Pedro a las enseñanzas de Cristo, tratado por Cristo, para todos estos partidistas de Pedro. Todo este trasfondo o perfil que tenía Pedro de haber sido uno de los principales discípulos o apóstoles de Jesús, les creaba en el corazón de ellos el prestigio a una posición. Nosotros somos de los de Cefas, de los de Pedro. Acuérdense, Pedro fue el primero que dio su primer mensaje ahí en la iglesia de los primeros cristianos. Él habló con denuedo, 3,000 personas se convirtieron en su primer mensaje y 5,000 en su segundo mensaje. Y esto les empezaba a generar un cierto grado de prestigio, que todo tiene su raíz en el orgullo. Cuidémonos de eso. Y finalmente el partido de Cristo.
aunque se presentaban como partidarios de Cristo, lo cual sonaba muy espiritual, la realidad es que estos partidarios de Cristo posiblemente eran un grupo de personas que no se querían someter a ningún otro de los líderes que Dios había establecido, como Pablo, Apolos y Pedro. Entonces, ellos no se querían someter a algún liderazgo humano a quienes Dios había delegado autoridad espiritual. Ellos tenían sus propias interpretaciones acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Nada se parecía a los demás partidos, y por lo mismo eran considerados, estos que se decían partidarios de Jesús, eran considerados los peores. En otras palabras, como luego sucede en el día de hoy, que hay pastores o ministros que la hacen del llanero solitario. ¿Quién es tu cobertura? Cristo es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y Él es mi cobertura. Sí, pero ¿bajo qué autoridad estás tú ahí? Bajo la autoridad de Cristo. Sí, suena bien, se oye bien. Pero escuchen esto. Cristo, quien es la suprema y máxima autoridad de la iglesia, porque Él la compró, Él delega autoridad a sus ministros, autoridad delegada. ¿Sí se entiende eso? Bueno, estos decían, no, yo sirvo a Cristo, está bien, sirve a Cristo, pero el que sirve a Cristo debe de estar sometido a Cristo y a las autoridades que Cristo estableció en la iglesia. Si no eres un rebelde, cuando Pablo se da cuenta que en Corinto había un partido que llevaba su nombre, escuchen esto, hermano, no les escribió para agradecer por la confianza y el privilegio y el honor que le habían dado. Ay, mis hermanos, gracias porque son partidarios del grupo de los de Pablo. No, al contrario, inmediatamente los exhortó a dejar esa actitud que tenía su raíz en la carne. Mire lo que dice en 1 Corintios 1:26, mire lo que les escribe. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. 3 veces en estos 3 versículos les habla Pablo y les hace énfasis. Lo necio del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese. Eso es todo. Que una gloria debiéramos de tener es gloriarnos en la salvación que Cristo logró para nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la salvación? Las divisiones en la iglesia, mis hermanos, han creado muchos problemas en la iglesia. Ahora usted ya sabe lo que usted tiene que hacer cuando se presenta la división en la iglesia. Ya sabe lo que tiene que hacer. Es necesaria. Son necesarias las disensiones. Pero aún a pesar de que son necesarias, debemos de ser responsables qué hacer cuando éstas se presentan. ¿Estamos de acuerdo? Así que entonces ya no hay excusa.